Estamos seguros que de ley electoral estamos hablando hace más de 4 años. Desconocemos la razón por la cual durante la reforma constitucional no se conoció la ley electoral, no dentro de la reforma, sino producto del pacto en que Leonel Fernández se comprometió con el Partido Revolucionario Dominicano a gestionar con la mayoría PLDista la aprobación de la ley electoral. Nosotros vimos cómo anteayer el presidente Mejía, acompañado de su equipo, de su familia y de su fórmula electoral, Hipólito presidente, Milagros vicepresidente, fueron a visitar al presidente de la República y dieron a conocer básicamente que la visita tuvo que ver con la ley electoral. Sin embargo, muchos dominicanos no conocemos los detalles de qué llevó doña Milagros al Congreso unos días antes, de en qué consiste la ley electoral actual, de cuáles son las modificaciones, de qué le presentó Miguel Vargas a Leonel Fernández y le sometió en el año que se modificó la Constitución, cuál fue la propuesta del pacto. Para hablar de ello, vamos a hablar con el doctor Salim Ibarra, quien es abogado y conoce la ley electoral de partidos. Vamos a comenzar, Salim, dándote la bienvenida, agradeciéndote que estás aquí y pedirte que nos diga cuáles son las diferencias entre lo existente y lo propuesto. Y si lo que propuso Miguel Vargas es lo mismo que propuso Milagros, porque ayer Yanilda dijo esto: la ley electoral que propuso doña Milagros soluciona el problema del PRD y no sabemos por dónde llevaron eso. Adelante. Muy buenos días, gracias, estamos aquí nuevamente. Lo de la ley electoral va más allá de 4 años. La modificación fue introducida en el año 1999, una modificación para que exista una ley de partidos y una modificación a la ley electoral. Esto ha venido durmiendo en el Congreso Nacional y a partir del año 2008, fruto de las elecciones, en la cual fue evidente justamente el uso de los recursos del Estado, nos impulsó a la dirección legal del PRD y al Partido Revolucionario Dominicano a trabajar justamente en este tema. Nosotros hicimos una propuesta que llevamos a final del año pasado, fue el primer partido político de República Dominicana en hacer sus propuestas públicas, la llevamos a la Junta Central Electoral, donde el Cardenal, a los medios de comunicación, a Participación Ciudadana, al Congreso la depositamos. Y en ese momento el presidente del PRD, Miguel Vargas, lo hizo público y además se pagaron en ese momento páginas completas explicando cuáles eran los puntos nuestros. Nos extrañó que se ha destapado justamente de forma, diríamos, trasnochada, ahora una nueva propuesta de un sector, diríamos, que ha sido sancionado en el PRD y que ahora ha tomado esa bandera, ya después de prácticamente todas las organizaciones políticas interesadas, la Junta Central Electoral que depositó un proyecto, habían ya estado trabajando en eso hace meses, hace varios meses. Entonces nosotros no conocemos qué fue a llevarle al presidente Danilo Medina, Hipólito Mejía, pero sé que la Junta Central Electoral, conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, el año pasado depositó un proyecto. Nosotros hicimos nuestra propuesta para enriquecer ese proyecto de la Junta, no para nosotros imponer un criterio único. Y que ahora, la semana pasada, justamente la Junta Central Electoral reintrodujo su proyecto original con modificaciones que coinciden en gran medida con la propuesta de nosotros. Doctor, conocemos ya la historia, es decir, la frecuencia con que ocurrieron los hechos. Ahora, cuéntenos, ¿cuáles son los puntos nodales que tiene la reforma, por lo cual es urgente hacerla? Miren, nosotros vamos a hablar en base a la realidad, y la realidad es que hay una comisión bicameral en la cual se está trabajando en eso.
hay puntos que coincidimos con el proyecto de la Junta, como el asunto del transfugismo. Por primera vez en República Dominicana se va a tratar... es si un diputado, un síndico, una autoridad electa se va del partido en ejercicio del cargo que fue electo, tiene que entregarle el cargo al partido. Es un derecho de cada quien constitucional de irse al partido que entienda. Ahora, el cargo permanece en el partido y se utilizaría... Pero eso está esa es la propuesta de nosotros. Es decir, que si una gente se va de un partido... Tiene que dejar la diputación, la regiduría, etcétera. Y el partido sustituirlo. Muy bien, otro. Otro tema que coincide en la reintroducción que ha hecho la Junta Central Electoral con el proyecto de nosotros es el tema de las inauguraciones de obras. Se está planteando regular esto en época de campaña. Todos sabemos que las obras en República Dominicana en época de campaña son mítines electorales. Es decir, perdóname, ¿cómo se llaman? Bajo tu punto de vista, en el caso de que Leonel Fernández sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina sea el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿tú entiendes que ese gobierno en tiempos de campaña no debe inaugurar obras o sí lo puede hacer si Danilo no es el candidato? Pero fíjese qué fórmula usted ha dado, que poca gente la ha pensado, pero miren, la idea es la siguiente: hay una carretera en X lugar, en X municipio, hay un acueducto que está terminado y coincide con época de campaña. Bueno, se pone en funcionamiento y el día después de las elecciones, si usted quiere hacer una parafernalia, la hace. Pero los meses de campaña deben ser respetados. ¿Para qué? Para buscar la igualdad. Pero se pone en función. Claro, porque usted no puede dejar una comunidad sin agua, pudiendo tenerla, sin... Y justamente por una cuestión electoral. El bulto después. Yo estoy seguro que esos actos se van a limitar muchísimo. Bien, eso hay inauguraciones de obras suntuarias que no sean usadas para promoción de candidatos. Porque lo que se ha hecho actualmente, especialmente en los últimos periodos, seguro se deja todo se junta en esos 3 meses. Hay otro punto que es muy importante, que ha sido el discurso de Miguel Vargas, que es el asunto del padrón. Del padrón electoral. ¿Qué ha planteado la Junta y que nosotros habíamos planteado? Justamente que cada partido tenga que rendirle anualmente cuáles son sus miembros, cuál es su filiación. ¿Esto qué va a ser? Perdóname, ¿los dirigentes o los miembros? Todos los miembros. Los miembros inscritos. Inscritos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que hay gente que está inscrito en 3 partidos y se depura. Se va a tener que depurar. Primero. Segundo, ¿qué le pasó en la pasada contienda al compañero Miguel Vargas? Bueno, que hubo una alianza estratégica del sector PPH con sectores gubernamentales, influyeron en términos económicos, influyeron en términos de votos. Entonces, gente del PLD votó por Hipólito. Y reformistas también. Nos eligieron el candidato, ¿para qué? Para ir a unas elecciones y poder sacar todo lo que tenían guardado, sumado. Entonces, a las declaraciones de Hipólito en plena campaña. ¿Eso vale para las convenciones o vale para las elecciones? No, eso vale para justamente poder los partidos tener sus militantes controlados y saber quiénes son, y esos son los únicos que puedan participar para elegir sus candidatos. Bien, está a puestos electivos y a puestos también del partido. Ya que tú trataste ese punto, ¿qué injerencia debe de tener la Junta Central Electoral en las convenciones internas de los partidos? Estamos proponiendo, nuestra propuesta en la ley. Sí, le estamos solicitando 2 opciones. Una, que el partido, como en su organización, tome la decisión de solicitarle a la Junta Central Electoral que le maneje el proceso. Es una opción. El segundo es que el partido decida manejar su propio proceso, pero siempre la Junta fiscalice y en términos generales del apoyo logístico. Y revise los padrones. Revise todo. No, es que los padrones van a estar revisados año tras año. Bien. Ahí eso no va a haber problema con relación a eso. Ahora, hay que decir que cuál es la idea del PRD. No es imponer un proyecto de ley. Es que las organizaciones de la sociedad civil han hecho su propuesta.
es que la Junta Central Electoral fue el primero que hizo, y nosotros nos alegramos de eso, depositó ante el Congreso, ante su iniciativa legislativa que es constitucional. Bien, déjame seguir. Con respecto a los fondos, ¿qué dice el proyecto? Nosotros estamos planteando de que se limiten los fondos de campaña. Es decir, que haya un tope para el gasto de campaña. Un tope de lógico tope que global fije la Junta o Central. un tope individual. No, un tope global. Se ha hecho en otros países, Colombia y Brasil son ejemplos. Usted le pone 1.000 millones de pesos para las congresuales y municipales, para poner un ejemplo. Stalin, una cuenta única. Sí, bajo una cuenta única. Entonces, el partido tiene que distribuirlo de acuerdo al peso electoral. El senador de la capital va a tener más recursos disponibles o permitidos, diríamos, que el el candidato a a senador. Exacto, el candidato. Entonces, así hay una distribución. Si no cumple ese partido político, entonces vienen sanciones. Nosotros estamos planteando sanciones de multas hasta de 100 millones de pesos, que hasta el PLD... ¿Quién supervisa eso? Hasta La Cámara el PLD, de, que la está cámara de bastante Cuentas. robusto. La Cámara de Cuentas. No. Toda esa supervisión va a quedar en manos de la Junta Central Electoral. Otra cosa, Salim. En el caso de claro, perdóname, el de tribunal electoral, que los partidos, en caso de que la Junta no accione, va a tener ese tribunal abierto. Los fondos que procedan de otros orígenes que no sea de ese fondo. Por ejemplo, el fondo que viene de la ayuda que le dan los gobiernos a sus partidos cuando están en el poder y la ayuda que le dan los particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú no le puedes dar más de 5,000 pesos a un candidato, dólares a un candidato en una cena. Está controlado. Esos controles de que gente rara le dé dinero a los partidos, ¿cómo se evita? Nosotros estamos planteando de que se haga un porcentaje para que las personas físicas tengan un límite de un 1, un 2% del monto general, pudiera ser. Esa es la propuesta de nosotros. Además, estamos planteando, porque es constitucional, de que ningún gobierno de fuera pueda venir a brindar fondos para una campaña, porque entonces, imagínese usted, estarían influyendo... O el narcotráfico. O el narcotráfico, es decir, ninguna parte extranjera, y si es en el caso de cuestiones ilícitas, entonces ya tendría aspectos penales. Actualmente no hay diríamos, un ministerio público electoral. ¿Y a quién se le aplica esa pena, doctor? ¿Al partido o al presidente del partido? Qué buena pregunta. Estamos planteando de que sea en algunas ocasiones al candidato y en otras ocasiones al candidato y al partido. Bien, doctor. En el caso de los partidos minoritarios, ¿cómo ustedes van a limitar o todo el que lleve 500,000 firmas ya tiene un partido? Bueno, hay un proceso establecido en la ley electoral actual. Nosotros le estamos agregando algunas cuestiones como la parte de la propaganda. Cuando hablo de la propaganda es que es abusivo que el PLD, para poner un ejemplo, el partido de gobierno lleve 15 partidos y entonces de cada anuncio de la oposición aparecen 100 divididos del candidato de gobierno. También estamos planteando la equidad, de que se ponga un límite a las propagandas, es decir, 100, 200, 300 cuñas, radio, televisión, vallas, etcétera. Hay partidos que quizás vayan solos que no van a poder llegar hasta ahí, pero los partidos que están en el poder no van a poder extralimitarse, porque eso es asqueante poner la televisión en tiempo de campaña o la radio, de cómo, especialmente en estos dos últimos procesos presidenciales, esto fue evidente. Entonces, los partidos minoritarios, nosotros, además, estamos planteando de que se regulen sus convenciones y que la Junta Central Electoral realmente esté pendiente de cuál es su matrícula y participe en la organización de esas elecciones, porque hay algunos partidos que parecen que son una familia, que tienen 20, 30 años, el sobrino, la esposa, el nieto, etcétera, y entonces eso no puede ser. Doctor, piense esta respuesta, piénsela bien porque puede traer respuesta. Las expulsiones que realizó el PRD recientemente de figuras importantes en la historia de ese partido, incluyendo al ex candidato presidencial Hipólito Mejía.
¿Cómo modifica la ley esas expulsiones? En nada lo modifica la propuesta de nosotros ni la de la Junta. Los partidos tienen independencia de tomar las decisiones disciplinarias. Está en la presente ley y está en la propuesta de nosotros. Ahora, hay tribunales que si usted no está de acuerdo con el procedimiento, usted va a esos tribunales. En esos casos, ya fueron a esos tribunales y fallaron en contra de esas personas y a favor del partido. Esa independencia de disciplina no se le puede quitar a los partidos porque entonces se va a crear una ingobernabilidad. ¿Qué pasa cuando terminan las elecciones del 20 de mayo? Que sale el amigo Hipólito Mejía a desconocer al gobierno de Danilo Medina y a desconocer al presidente del PRD. Es decir, un desconocimiento institucional total. ¿Qué ha pasado? Y me gustó, a mí personalmente me gustó esa visita de Hipólito a Danilo. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento, primero, de que existe un presidente de República Dominicana que él duró 8 meses diciendo que no, primero, y segundo, fue buscando oxígeno político, lo logró en términos inmediatos, pero en términos de futuro, ya el discurso, visita contra Miguel Vargas prácticamente se le terminó ahí. Porque él vivía acusando a Miguel Vargas de una serie de cosas y él fue inconsultamente a reunirse con el gobierno. ¿Tú no consideras que esa visita también, como un efecto no deseado para ti, significa un reconocimiento de cierto tipo de autoridad en la oposición a Hipólito Mejía y a su grupo de parte del gobierno? Las informaciones que nosotros tenemos es que la gestión fue personal. ¿Crees? Personal. Se hicieron gestiones personales para conseguir esa reunión y se trataron temas políticos y temas personales. Entonces nosotros realmente no es ningún reconocimiento en su condición de ex presidente de la República. Me imagino que siempre va a tener las puertas abiertas del Palacio Nacional y de otros estamentos nacionales e internacionales. Evidentemente, esa es la lectura que le damos nosotros. Entonces, un reconocimiento de los resultados electorales. Y eso es culpa, Miguel, de ser ningún traidor de nada. Bueno, el discurso se le pone pequeño y justamente la avalancha de dirigentes que están yendo a favor de Miguel Vargas en los últimos días es tremendo. Es decir, los dirigentes que aspiran a regidores, a diputados, a senadores, saben quiénes son los expulsados y quién es el presidente del partido, quién va a organizar la convención y quiénes van a organizar una convención en otro lugar que no es el PRD. Entonces, cada quien se está poniendo en el lugar institucional que le corresponde. ¿Tú visualizas una división? Bueno, yo entiendo de que hay una expulsión, hay sancionados y que en el PRD, bajo ese criterio de indisciplina institucional, no cabe. Si eso se le quiere llamar división, pues vamos a tomarla como una división. Si se quiere tomar como que el PRD está disciplinando para llegar al poder en el 16, yo lo veo de esa manera. Y la presencia de no expulsados en esa comisión, ¿no se entiende como una desobediencia? Yo entiendo de que Hay gente no expulsada, por ejemplo, Milagro no está expulsada. Mira, ese proceso de investigación se está haciendo no de forma pública, pero se está haciendo. Hay dirigentes en todo el interior del país que han sido notificados por una serie de reuniones que se han hecho. Entiendo de que esas investigaciones están abiertas y que ese tipo de actuaciones, como llevar un proyecto de ley de partido cuando el PRD tiene su proyecto de ley de partido hace meses, entonces eso es un acto que no va con la disciplina del PRD. Dijiste algo que podría ser por lo menos la unificación en torno a alguien del Partido Revolucionario Dominicano ya por fin, y es la designación de los cargos electivos, diputados, senadores, síndicos y regidores. De eso vamos a hablar después con el doctor Salim Ibarra, quien es abogado PRD, dirigente del PRD, y que nosotros no entendimos bien el por qué un sector político visita al presidente sabiendo que el presidente de la República bajo ninguna forma le interesa la unidad de la oposición, porque él es un miembro dirigente, la segunda figura dentro del partido de el PLD. Sin embargo,
¿qué podría buscar el PRD con Danilo como árbitro? A pesar de que el presidente como tal recibe a un expresidente, a una ex vicepresidenta, a un ex candidato presidencial que compitió con él. Sin embargo, dudamos que Danilo Medina le pueda interesar la unidad de ese partido, ya que justamente es un producto de la división. Vamos a pedirle a Salim que nos cuente si él entiende, primero, si el PRD tiene posibilidades de reunificarse, y segundo, si las candidaturas de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, síndicos y regidores podrían producir una unificación en torno a Miguel Vargas, que es a la larga quien va a convocar para esas elecciones. Adelante. Es evidente que esa unificación no es, la unificación alrededor de Miguel Vargas no es solamente que se va a dar, sino que se está ocurriendo en estos momentos. Justamente parte de esa visita fue, como decía ahorita, buscando oxígeno en todos los aspectos, oxígeno político, oxígeno en los medios de comunicación. Las personas se dan cuenta cuando se trasladan a los lugares en la página que lo van poniendo en los periódicos y el tamaño que le van dando. Entonces, en un momento difícil para Hipólito Mejía y sus seguidores, fueron a visitar al presidente de la República, Danilo Medina, reconociéndolo como presidente y además evidenciando de que las reuniones y los acuerdos no son cuestiones satánicas como ellos habían planteado, sino son cosas que en algún momento pueden beneficiar a la democracia. Aunque parezca extraño lo que voy a decir, es mi punto de vista y entiendo que el tiempo me puede dar la razón. En el PRD las cosas futuras están más claras que en el PLD. ¿Por qué? Porque toda la dirigencia PRDista y todos los aspirantes están yendo a un solo lado, que es la parte institucional, que es la que la puede llevar en la boleta. En el PLD las cosas están más difíciles porque a veces esa lucha de poder que la tienen subyacentes, uno no sabe en qué va a parar. Un presidente de la República, un presidente del partido que aspira a presidente de la República, uno no sabe en qué va a parar. Ya el clímax de la confrontación en el PRD pasó el día que fueron a asaltar la Casa Nacional del PRD. El pueblo dominicano se está dando cuenta que los discursos han bajado, que las aguas están bajando y que la parte institucional está asumiendo lo que es el control de lo que es la política del PRD. Entonces, en ese escenario, el futuro del PRD yo lo veo muy bien. Pienso que el año que viene van a haber convención para elegir los candidatos internos. Todo lo que tú estás diciendo es así, pero tú no percibes que todavía hay una herida que está abierta, que es, perdimos por Miguel. Yo entiendo que eso es un discurso que está abierto y que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y es evidente, aquí los dominicanos somos gente inteligente. ¿Cómo usted va a decir que se perdió por Miguel cuando usted decía que Miguel no tenía nada en el PRD antes del 20 de mayo, que tenía un 1%? Entonces, ¿cómo usted viene a decir que un señor que no tenía nada lo hizo perder? Eso no cabe en ninguna cabeza. Miguel jugó su papel institucional, el papel que le dejaron jugar. La culpa de no poder unificar a un partido de la forma que las bases y los dirigentes queríamos es responsabilidad exclusiva del candidato. Usted que ha vivido en las últimas décadas en los medios de comunicación en primera línea, se recuerda que en el 86 Peña Gómez era el traidor del PRD. Se perdió por el grupo de Peña Gómez. Sin embargo, el tiempo dio la razón. ¿Y cuál es el líder histórico del PRD? Peña Gómez. Entonces, la vida es así. Hipólito ha sido un experto justamente en eso, en echarle la culpa a otro, porque en el 2004 se perdió por Atuey de Camps, decía él, y un año después decía, no, yo no debía ir a la reelección, yo pido excusas. Señores, esto es evidente, antes fue Atuey, ahora dice el discurso de Miguel, él quiere tener en el 16 también otro, para también querer echarle la culpa, pero eso no va a pasar,
porque el PRD sabe que la oportunidad que se le quitó a Miguel Vargas de ser candidato y presidente de la República, con todas las posibilidades del mundo, se van a trasladar al 16, justamente. Hipólito siempre encuentra un culpable. Si no lo encuentra, lo busca, y si no, se lo inventa. Entonces, así es difícil. El pueblo dominicano y el pueblo PRDista se ha dado cuenta de que son excusas. ¿Qué posibilidades tiene la ley electoral de aprobarse? Yo entiendo que este es el momento de aprobar la ley de partidos y la ley electoral con los ingredientes que le hemos puesto el PRD, que son las garantías electorales. Esa reintroducción de la Junta, metiendo 3 o 4 garantías electorales, el primer paso, porque no existían. Se está buscando, es un momento para buscar cierto equilibrio en el sistema electoral, que hay que decirlo. 2008, 2010, 2012, informe de la OEA. Elecciones limpias, buena organización, pero desequilibrio entre el partido de gobierno y la oposición. Esa es la parte que tenemos que corregir y no estar yendo a elecciones justamente a repetir lo mismo, de usar los recursos del Estado para apabullar a la oposición y que luego vengan reformas fiscales para sacar ese dinero gastado de los bolsillos de los dominicanos. ¿Es una idea mía o tú percibes que Danilo es un gobierno diferente a Leonel y que él es un verdadero servidor público? Bueno, ¿Ha hecho un gobierno diferente o tú crees que es más de lo mismo? Nosotros percibimos, y entiendo que la mayoría del pueblo dominicano percibe, una forma de gobernar diferente. De servidor público, los dos fueron servidores y han sido servidores públicos. Pero es un gobierno, diríamos, más humano, más, diríamos, en términos generales, busca más transparencia, y es un gobierno que está más acercándose a la gente y especialmente en los temas de la producción y de las pequeñas empresas. Es un gobierno modesto, diríamos con ciertas características de aquel gobierno de Guzmán, que no hizo grandes obras, pero que trató de resolver pequeños problemas. Entiendo de que la diferencia es clara, se ha evidenciado, y nosotros estamos creyendo de que el presidente tiene buenas intenciones, aunque muchos funcionarios de su gobierno y algunos del gobierno anterior que todavía están, no lo ayudan mucho porque han mantenido viejas prácticas del gobierno pasado, las han trasladado a esto. ¿Tú consideras que Danilo reciba al sector del partido sería saludable o que eso no es importante? Eso no está en la agenda del PRD, ni que nos reciban ni que no nos reciban. Yo entiendo que es un presidente que es abierto y que en el momento de discutir los temas, el PRD va a estar abierto también a reunirse con quien haya que reunirse. Pero nosotros tengo entendido que no está en la agenda del PRD reunirse, y si hubiese un tema de la trascendencia necesaria estaríamos en la mejor disposición de hacerlo. Pero ahora mismo, al día de hoy, no hay esa necesidad. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Salim Ibarra, dirigente, abogado y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos pues a hacer una pausa y regresamos de inmediato.